Los músculos de la región posterior se van a dividir en dos planos. Un plano superficial, que va a estar formado por el músculo extensor común de los dedos, el músculo extensor del quinto dedo o extensor del meñique y el extensor cubital del carpo, y un plano profundo que está formado por los músculos abductor largo y extensor corto del pulgar, y tenemos el extensor largo del pulgar y el extensor del índice. Todos estos músculos de los dos planos son inervados por el nervio radial. Los músculos de la región posterior los vamos a poder dividir en dos planos. Vamos a tener nosotros un plano superficial y un plano profundo. ¿Qué podemos identificar del plano superficial? Bueno, el plano superficial tiene su origen aquí, en el epicóndilo humeral. ¿Sí? En el epicóndilo humeral. Entonces, ¿cuáles son los músculos? Es el extensor común de los dedos, es el extensor, en este caso extensor cubital del carpo, y esta pequeña división es el extensor del quinto dedo. ¿Sí? ¿Cuáles son los orígenes de estos tres músculos? Respuesta, el epicóndilo. Ahora, estos músculos, conforme se dirigen hacia abajo, se van a encontrar con esta estructura denominada retináculo extensor. Y su función es esa, actuar como un elemento de retén para los tendones durante su travesía por la extremidad distal del antebrazo. Y entonces identificamos nosotros este retináculo y nos llama mucho la atención la presencia de estas bolsas sinoviales, que son bolsas extensoras. Vemos aquí esta bolsa sinovial que al momento de que los tendones atraviesan este retináculo, pues esas bolsas sinoviales revistan a los tendones precisamente para disminuir las fricciones. Y entonces, si lo vemos en este corte transversal, pues este sería el radio y este sería el cúbito. Entonces, esta bolsa sinovial que estoy señalando aquí, que corresponde al extensor de los dedos, pues sería esta bolsa de aquí. Y vemos nosotros al extensor del quinto dedo junto con el extensor común de los dedos, por eso es que aquí vemos 2, 3, 4, 5 tendones, porque va el extensor del quinto dedo, y logramos identificar aquí al extensor cubital del carpo. ¿Ok? Entonces, voy a señalar aquí el extensor individual del quinto dedo, que sería este, y el extensor cubital del carpo, que sería este de acá. ¿Sí? Ok, entonces vamos a identificar cómo se van a insertar. La descripción de la inserción del extensor del índice, del extensor de los dedos y del extensor del quinto dedo es exactamente igual, se aplica la misma descripción. Vamos a identificar nosotros que el tendón extensor de los dedos, cuando pasa por la articulación metacarpofalángica, va a emitir una pequeña lengüeta medial que lo va a insertar en la base de la falange proximal. Y posteriormente este tendón se trifurca, forma una lengüeta media que se inserta en la base de la falange media y dos lengüetas laterales que se insertan en la base de la falange distal. ¿Sí? De tal forma que el tendón extensor de los dedos se inserta en las tres falanges: falange proximal, falange media y falange distal. ¿Sí? Aquí identificamos lo que mencionábamos. Miren, aquí viene el extensor de los dedos, incluyendo el extensor del quinto dedo, pero el extensor del quinto dedo tiene otro tendón individual que si ustedes se fijan, cuando salen de esta travesía por el retináculo extensor, estos dos tendones se unen. ¿Sí? Los vemos aquí, estos dos tendones se unen y se van a insertar al quinto dedo. Entonces, esta inserción del tendón extensor en la base de las falanges proximal, media y distal corresponde a la descripción del extensor del índice, extensor de los dedos y extensor del quinto dedo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el extensor cubital del carpo. El extensor cubital del carpo es un músculo que va a terminar insertándose en la cara dorsal y extremidad proximal del quinto metacarpiano. ¿Ok? Vamos a identificar ahora los músculos del plano profundo. Los músculos del plano profundo
son músculos que tienen como característica que se van a originar en la cara posterior del esqueleto del antebrazo. Tenemos al músculo abductor largo del pulgar, tenemos al músculo extensor corto del pulgar, que tienen su origen 1 en la cara posterior del radio, 2 en la cara posterior del cúbito y 3 en la cara posterior de la membrana interósea. Tienen los mismos orígenes: cara posterior del cúbito, cara posterior del radio y cara posterior de la membrana interósea, mientras que los músculos extensor largo del pulgar y extensor del índice, extensor largo del pulgar y extensor del índice, tienen su origen en la cara posterior del cúbito y en la cara posterior de la membrana interósea. ¿Sí? Ok, entonces, estos tendones de igual forma van a atravesar un retináculo, que es el retináculo extensor, y se van a encontrar en sus vainas sinoviales, que son vainas sinoviales propias. Vean aquí el abductor largo del pulgar, que sería este y este de acá. Vemos al extensor corto del pulgar, que sería este de acá. Vemos al extensor largo del pulgar, que sería este de acá. Y vemos al extensor del índice, que está dentro de la bolsa de la bolsa sinovial de los músculos extensores de los dedos. ¿Ok? Entonces sería abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor del índice. Muy bien, y entonces, ¿estos tendones cómo se van a insertar? Bueno, pues entonces vamos a utilizar esta imagen, que es una vista de la región posterior, es una cara dorsal de la mano, y entonces el abductor largo del pulgar viene y se inserta aquí, en la base del primer metacarpiano. El extensor corto del pulgar se inserta en la base de la falange proximal y el extensor largo del pulgar viene y se inserta sobre la base de la falange distal. Y aprovechamos la imagen para identificar la inserción del músculo extensor cubital del carpo en la extremidad proximal del quinto metacarpiano. ¿Sí? Ok. Entonces, nos vamos, una característica de estos músculos es que todos, absolutamente todos, son inervados por el nervio radial. Vamos a la región posterior, en donde vemos a estos músculos: abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar. Identificamos a estos músculos: extensor radial largo, extensor radial corto del carpo, o llamados antiguamente primer radial externo y segundo radial externo. Identificamos al extensor del índice, identificamos al extensor de los dedos, identificamos al extensor del quinto dedo e identificamos al extensor cubital del carpo. Nótese que todos los músculos que estamos señalando nosotros en color verde son inervados por el nervio radial. Vamos a estudiar dos articulaciones importantes. La primera de ellas es la articulación radiocubital distal y la articulación radiocarpiana. La articulación radiocubital distal es una articulación que se va a formar entre la escotadura, que se va a denominar escotadura cubital del radio, y que la vamos a encontrar nosotros ubicada en la cara medial de la extremidad inferior del radio. Esta cavidad, esta pequeña escotadura, se va a enfrentar a esta estructura denominada cabeza del cúbito y que es fuertemente convexa, la cual pues se va a unir a esta superficie articular y va a formar una articulación que va a permitir que ocurran movimientos de rotación de la extremidad inferior del radio sobre la cabeza del cúbito. Esta articulación es una articulación sinovial, la cual se va a clasificar como trocoide, y como comentamos, pues su función es en los movimientos de pronosupinación.
Esta articulación va a presentar una cápsula articular sin importancia desde el punto de vista funcional, ya que es una cápsula articular laxa que va a permitir los movimientos de pronosupinación y va a presentar ligamentos que la van a reforzar. De los ligamentos más importantes vamos a encontrar un pequeño ligamento que se va a llamar ligamento triangular, el cual va a presentar su forma de triángulo, y bueno, la base de ese triángulo la vamos a encontrar aquí en el borde inferior de esta escotadura cubital del radio, y el vértice del ligamento se va a insertar aquí en el punto de unión entre la cabeza del cúbito y su apófisis estiloides. Este ligamento es un ligamento que actúa como un disco articular y pues va a permitir que estos elementos se mantengan unidos. Dos ligamentos más que no son de gran valor funcional son los ligamentos radiocubitales, un ligamento radiocubital anterior que veríamos nosotros en esta posición, y si hiciéramos el movimiento de pronación veríamos al ligamento radiocubital posterior insertándose en la extremidad posterior, en la cara posterior de la extremidad inferior de ambos huesos. Como comentamos, el ligamento más importante es el ligamento triangular. Este ligamento triangular puede estar perforado en algunos casos y compartir la sinovial con la sinovial de la articulación radiocarpiana. Esta articulación radiocubital inferior va a presentar un pequeño fondo de saco referente al receso sinovial que se va a llamar receso saxiforme, y pues que va a encargar de lubricar estas superficies articulares para que se lleve a cabo los movimientos de pronosupinación. La articulación radiocarpiana es una articulación que se va a formar entre la cara inferior de la extremidad inferior del radio y la cara superior de dos huesos principalmente, que sería el escafoides y el semilunar. La cara inferior va a presentar una pequeña cresta que va a dividir dos superficies, una superficie lateral en forma triangular, la cual se va a articular con la cara superior del escafoides, y una superficie medial, más o menos de forma cuadrilátera, que corresponde a la cara superior del semilunar. Ok, entre parte del semilunar y el piramidal, pues se interpone el ligamento triangular que acabábamos de mencionar, y por lo tanto estos huesos de la primera fila del carpo no entran en contacto con el cúbito. Por eso la articulación recibe el nombre de articulación radiocarpiana. ¿Okay? Este ligamento triangular de la articulación radiocubital inferior va a estar cubierta de cartílago articular que pues permite actuar en parte como una superficie articular que separa los huesos de la primera fila del carpo de la cabeza del cúbito. Va a presentar una cápsula articular, esta articulación, la cual se va a insertar en el borde anterior de la superficie articular del radio. Se va a insertar también en la cabeza del cúbito. Alcanza a insertarse también sobre la apófisis estiloides del radio y la apófisis estiloides del cúbito, y hacia atrás de igual forma pues se va a insertar sobre el borde posterior de la extremidad de la cara articular, de la superficie articular del radio, y sobre la cara posterior de la cabeza del cúbito. Esta articulación va a presentar una serie de ligamentos. El primero de ellos es un ligamento anterior. Ese ligamento anterior corresponde a engrosamientos de la cápsula articular, y el primero de ellos pues va a insertarse aquí en el borde anterior de la superficie articular del radio y apófisis estiloides, y el siguiente se va a insertar sobre la superficie articular del cúbito. Estos ligamentos tienen la característica, este ligamento anterior tiene la característica de que es convergente, y todas estas fibras convergen principalmente sobre el hueso grande. Algunas de las fibras de esta porción que se está originando aquí en el radio, que se va a llamar radio palmar, van a insertarse, sobre todo las que están sobre la superficie articular del radio, se van a insertar sobre el semilunar y alcanzan a insertarse también sobre el piramidal, mientras que los fascículos de este ligamento, que se llama cúbito palmar, que se van a insertar aquí sobre la superficie articular del cúbito, también alcanzan a insertarse sobre el semilunar y el piramidal. Pero estos fascículos, radiopalmar y cúbito palmar, sus partes más laterales, que son las que están aquí insertas en las apófisis estiloides de ambos huesos, van a dirigirse directamente hacia el hueso grande y van a converger en él.
Vamos a tener también otro ligamento que se llama el ligamento posterior, y este ligamento posterior va a tomar inserciones, va a corresponder al engrosamiento de la cápsula articular que se está insertando sobre el borde posterior de esta superficie articular y se inserta sobre el piramidal. Se inserta sobre el piramidal. ¿Ok? Entonces ese sería el ligamento posterior. Esta articulación va a tener dos ligamentos denominados ligamentos colaterales. Uno de ellos se llama ligamento colateral radial, que se va a insertar sobre la apófisis estiloides del radio y sobre la cara lateral del escafoides, y el ligamento colateral cubital, que se va a insertar aquí sobre la apófisis estiloides del cúbito, y se va a dividir en dos fascículos. Un fascículo anterior que se va a insertar sobre el pisiforme y un fascículo posterior que se va a insertar sobre el piramidal. Es importante recordar que esta articulación va a presentar una serie de recesos sinoviales, entre los que se encuentran un receso que se va a denominar prolongación preestiloidea, una prolongación de la membrana sinovial que se va a llamar preestiloidea, una prolongación de la membrana sinovial que se va a llamar preescafoidea. Se van a encontrar una serie de recesos articulares entre los huesos que están formando esta articulación, y se va a encontrar un pliegue sinovial de la membrana sinovial que se llama pliegue sinovial radioescafo-semilunar, porque es un pliegue de la membrana sinovial que se va a encontrar entre estos dos huesos y la extremidad inferior del radio, y un pliegue posterior que lo vamos a encontrar nosotros entre el semilunar y el piramidal. ¿Sí? Entonces esos serían los recesos sinoviales de la articulación. ¿Qué relaciones importantes van a tener estas dos articulaciones? Bueno, primero que nada, estas dos articulaciones se van a enfrentar a los elementos que van a ingresar a esta estructura denominada túnel del carpo, que si nosotros observamos, el túnel del carpo es cóncavo y va a estar formado por la cara palmar de los huesos de la primera y la segunda fila del carpo, y que cabe mencionar que del tubérculo del escafoides, del tubérculo del trapecio lateralmente, al pisiforme y al gancho del ganchoso medialmente, se va a encontrar inserta una estructura que se va a denominar retináculo flexor, que va a cerrar este túnel que se va a denominar túnel del carpo, a través del cual van a pasar varios elementos. Uno de ellos pasan 4 tendones flexores superficiales de los dedos, los cuales posteriores a ingresar al túnel del carpo divergen y se insertan sobre la falange media de los 4 dedos. Posterior a él está el flexor profundo de los dedos, de igual forma ingresando aquí al túnel del carpo, y que al momento de salir de él divergen y se insertan en la falange distal de los 4 dedos. Recuérdese el concepto de tendón perforante y tendón perforado, y un tendón que es el tendón del flexor largo del pulgar, que se extiende hasta la base de la falange distal del pulgar. Recuérdese que estos tendones están envueltos por unas vainas sinoviales en forma de bolsas que los van a acompañar aquí en el túnel del carpo, denominada bolsa radial para el tendón del flexor largo del pulgar y bolsa cubital para el flexor superficial y flexor profundo de los dedos. En total están atravesando 9 tendones flexores por el túnel del carpo, acompañados por el nervio mediano. Medial a estas estructuras y por delante del retináculo, por fuera del túnel del carpo, se encuentra el denominado canal de Guyon, que corresponde a un desdoblamiento del retináculo flexor inserto aquí en el pisiforme, en donde atraviesa el nervio cubital y la arteria cubital con sus 2 venas cubitales. ¿Sí? Llamamos nosotros a estos elementos puerta de salida del nervio mediano hacia la palma de la mano por medio del túnel del carpo, y del nervio cubital y arteria cubital a través del canal de Guyon hacia la palma de la mano. Importante recordarlo por los arcos palmares que más adelante vamos a estudiar. Ok, esas serían las relaciones anteriores. Todo lo que corresponde al contenido del túnel del carpo y superficialmente al músculo palmar largo, que recordamos que se inserta sobre la aponeurosis palmar. Las relaciones posteriores, corresponde a todos esos tendones que están en dirección
hacia la cara dorsal y que se originaron en la celda posterior y del antebrazo. Y tenemos a los tendones de los extensores de los dedos, que recuerden ustedes que vamos a encontrar una estructura denominada retináculo extensor que le va a dar paso a los tendones superficiales, que sería el extensor de los dedos, el extensor del meñique y el extensor cubital del carpo. De estos, el extensor cubital del carpo recordamos que se inserta sobre la cara dorsal y extremidad proximal del quinto metacarpiano. Identificamos los tendones profundos, donde vemos aquí algunos surcos. Sería el surco del abductor largo del pulgar, que se inserta en la base del primer metacarpiano del pulgar. Sería el extensor corto del pulgar, que se inserta en la base de la falange proximal. Y este surquito que estamos viendo aquí corresponde al extensor largo del pulgar, que viene y se inserta sobre la base de la falange distal del pulgar. Abductor largo, extensor corto y extensor largo, que mencionamos, forman una región anatómica denominada tabaquera anatómica, por donde la arteria radial se desliza para introducirse al primer espacio interóseo y dirigirse hacia la celda palmar profunda. Posterior a estos músculos tenemos los extensores que ya habíamos comentado y que, bueno, corresponden a las relaciones posteriores. Profundos a la tabaquera anatómica encontramos dos músculos más, dos tendones más, el extensor radial largo del carpo y extensor radial corto del carpo, que provienen de la celda lateral del antebrazo y que se insertan sobre la extremidad proximal y cara dorsal del segundo y tercer metacarpiano de manera correspondiente. De tal forma que el único metacarpiano que no recibe inserción de tendones es el cuarto, porque el primero fue el abductor largo del pulgar, el segundo sería el extensor radial largo del carpo, el tercero el extensor radial corto del carpo y el quinto sería el extensor cubital del carpo. ¿Ok? Eso correspondería a las relaciones que vamos a estudiarle a la articulación de la muñeca. Ahora, de las relaciones laterales ya las mencionamos, que serían los elementos que están formando la tabaquera anatómica, y medialmente, pues, de manera subcutánea, podemos palpar al ligamento colateral cubital, que mencionábamos que tenía estos dos fascículos y que correspondería a las relaciones mediales de la articulación.